Hola de nuevo. A ver, este video quiero que sea un poco más natural. Porque en los videos pasados me dediqué mucho a hablar sobre los documentos que estaba creando, sobre los ejercicios mentales que estaba haciendo. Pero este video quiero que sea un poco más, bueno, ya lo dije, natural. Sobre cómo nacieron las cosas, sobre todo lo que he hecho, sobre por qué lo he hecho, que me ha servido de inspiración, que no. Em, en fin, es como que explicar la causa-efecto y cómo una cosa fue causa y al mismo tiempo efecto de una causa anterior, o bueno, para adelante. Un efecto, una. En fin, no me voy a meter en esa talla. Hasta yo la vez era un video, pero lo que ahora me siento un poco frustrado porque después de todo, llevaba 7 minutos hablando y iba a darles una pequeña síntesis de lo que de lo que estaba creando. Pero en eso, mi computadora, bueno, mi laptop, como ella necesita tener la cámara abierta completa y una vez que tú abres una aplicación ella para la grabación, en el momento de yo abrir el web se fue. Y yo ahora mismo me siento como el Anastasio. Bueno, a ver, déjame caer un poco en esencia de lo que estaba hablando. Empecemos con... Me estoy leyendo un libro que se llama eh, La vida... No sé, no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero trata sobre propósito. Propósito. Son 40 devocionales, o sea, 40 lecciones, que es una por día. En el mismo libro te especifica que te debes leer una lección por día. Y justamente por esto, últimamente me veo demasiado lector. ¿Por qué? Porque en el momento de yo leer mi dosis diaria de propósito, que literal me ha servido bastante, pero les voy a hablar después ahora de esto, y como que me quedo en estado de flow, y es la cosa de que termino de leer, me leo la pregunta que la lección trae, que eso es otra cosa súper buena de ese libro, de que te da la lección y al final te da una pregunta para que reflexiones acerca de eso, pero el mismo libro te obliga a que debes leerte un devocional por día, que no te apures. Y está bien, pero me quedo con las ganas. Y entonces me dejo de leer ese libro por el día. O sea, me leí la lección del día. Y ahora me estoy leyendo Más astuto que el diablo de Napoleon Hill, que también está re bueno. Y o sea, es algo automático, que salgo de uno, entro en otro. Y entonces, en los momentos en donde no puedo tener en el momento en que no puedo tener el teléfono, por circunstancias que ahora mismo no me toca decir, em, estoy leyendo otro libro que se llama Ricos en Cristo. En Cristo. Carajo, ¿qué me pasa? Que estoy hablando mal. Em, que también está re bueno. Porque todas te dan una orientación espiritual que, aunque, por ejemplo, el libro de Más astuto que el diablo no hable directamente de términos religiosos ni nada de eso, y de hecho hay una parte en donde niega completamente la existencia de un Dios, cosa que yo, como soy una persona que todo lo justifica, yo dije, loco, independientemente, o sea, a ver, fue un pensamiento, porque evidentemente yo no voy a hablar con Napoleon Hill. Yo dije, dentro de toda esa teoría que tú estás creando de esa existencia universal en pequeñas porciones de inteligencia que juntas componen un cuerpo físico, em, todo eso se compone bajo unas leyes
que son así porque una conciencia superior los determina. Exacto. Hay una superinteligencia madre, o padre en este caso, que hace que todas esas pequeños cuerpos de inteligencia, como mismo describe él, existan y tengan de cierta manera o en cierto nivel cierta capacidad cada uno. ¿Entiendes? Bueno, en fin, me metí con una talla que no era. Pero todos están súper tocados, súper introspectivos, te brindan perspectivas que yo me quedo loco con eso. Y como mismo me tienen loco, estoy, o sea, literal, todas esas cosas, todas esas perspectivas nuevas, me dan ideas para crear cosas totalmente disruptivas. Que para mí eso es lo bueno de leer. Eso es lo bueno de leer, que te motiva a liberar la parte creativa. Y, güey, se murió. Ah, es que se suspende la computadora cada cierto tiempo y no la había tocado. Y ya, la cuestión es que estoy creando un proyecto, pero todo empieza, o sea, antes de explicarle qué es en específico ese proyecto que tengo aquí puesto en la computadora, que ya les dije anteriormente de que me quedé frustrado por contarles, todo empieza porque yo veo un video de Vilma Núñez que en donde se dedica a crear un agente de inteligencia artificial. No, un agente no, un asistente de inteligencia artificial específico para una cierta tarea. Y conecté en primera con la idea. Y dije, wow, porque yo tengo herramientas. ChatGPT no, porque ChatGPT tiene ciertas restricciones aquí en Cuba. Cloud también, pero Cloud se me hace más accesible desde el teléfono. Y dije, a mí me es posible utilizar este tipo de herramientas y crear este tipo de proyectos. Y en ese momento literal la cabeza me reventó. Y fue como que todas las ideas me vinieron de golpe. Y yo tengo que escribir esto en algún lado porque en algún punto lo tengo que hacer, porque a alguien le va a servir. Y empecé todo a escribirlo en un documento. Otra cosa con la que conecté con el video fue el nivel de detalle con el que hizo las cosas. O sea, que no simplemente dijo, actúa de esta manera y tal, 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 y le pasó ciertos documentos que funcionaron como orientación de conocimiento para ese proyecto de día. No, sino le dio detalles de cómo tenía que hacer todo, de los pasos que tenía que seguir, de las fases que tenía que seguir. Que evidentemente yo en algún momento me he dedicado a sentarme con ChatGPT, con DeepSeek, con ChatGPT no, yo casi nunca me he sentado con ChatGPT, con DeepSeek, con Cloud recientemente, con Copilot, con casi todas las inteligencias artificiales, mayormente que nosotros solemos utilizar, y les he dicho, oye, mira, quiero hacer esto, hazme un prompt, que en ese prompt lo divido por fase, pero nunca me había puesto a mirar de manera consciente el por qué son necesarias esas fases. Y también la parte del ser crítico, de que no es tan solo conformarte con lo que se está brindando en ese prompt, sino también incluirle esa parte personal tuya. Que independientemente de que la idea inicial la diste tú, intervenir en lo que en lo que la IA interpretó de esa idea que tú le expresaste. Y fue como que, wow, me tengo que poner a crear este tipo de cosas ya. Y me senté a hacer un SOP creador de SOP. O sea, un sistema que recoge el cómo se hace todo de manera detallada y que este se dedica a crear SOP. ¿Ves? Ahora les explico.
A ver, aquí puse partes del SOP. Primero, el perfil. Yo. En este caso, yo. Que soy como que la mente crítica que se va a, de manera artificial, sentar contigo y decirte esto está bien, esto está mal, comparto esto contigo. ¿Ves? Y para yo poder, por ejemplo, darle una respuesta precisa, yo dije, yo tengo que poner preguntas que sean lo bastante profundas o que por lo menos abran a yo dar cierta profundidad de mí. Dije, primero, ¿qué rol cumple? O sea, un rol de mejor amigo, de no sé qué, o en este caso, no sé, creador de contenido. No sé, dependiendo de la tarea que se necesite. ¿Qué sabe y qué no? ¿En qué te puede ayudar y en qué no en base a lo que sabe? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Qué defiende? ¿Qué principios tiene? ¿Qué creencias lo guían? Dime. Voy. Bueno, como les decía, porque tuve que parar. ¿Qué principios tiene? ¿Qué creencias lo guían? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Algo muy importante. ¿Cuál es su estándar de calidad? O sea, para él, ¿qué es lo que piensa cuando se enfrenta a un producto que está bien? O sea, que está bueno. Y quizás no un producto, sino una experiencia, aún una experiencia en general. ¿Cuál es su estándar de calidad? De manera general, de manera subconsciente, independientemente de cualquier situación a la que se enfrente. ¿Ves? Cómo le gusta hablar, cómo toma sus decisiones, a quiénes toma de referencia, en qué y por qué. Muy importante, eso también habla mucho del subconsciente de una persona. Qué aspira en la vida, todo lo que quiere ser y lograr y el por qué. Ya he especificado esto, que esto evidentemente es con información mía. O no, puede ser información también de cualquier otra persona. ¿Ves? Puede ser una información de, no sé, de algún creador de contenido que queramos tomar de referencia. Estoy dando spoilers de ideas que se me están ocurriendo y no toca. Segundo, ya he especificado el perfil. Lo segundo es protocolo de iniciación. Bienvenida. Presentación del asistente. ¿Quién soy? O sea, ¿quién es el asistente? ¿En qué te puedo ayudar y en qué no? ¿Por qué soy la solución que necesitas? Muy importante. El cliente tiene que aprender a venderse. El cliente no el asistente, tiene que aprender a venderse. Y microhacks para potenciar resultados dentro del mismo asistente. O sea, qué pequeños trucos, eh, qué pequeñas palabras claves él puede decir para maximizar los resultados dentro del mismo. Es muy importante a veces, o sea, estoy agregando ahí cosas que a mí me gustarían. O sea, es como si yo mismo te dijera, oye, mira, si me quieres enamorar, regálame esto. Ya, enamórame. De una vez. Y... Espérate. Bueno, ya. Una vez dicho esto, pasemos a conocer un poco más de ti. Segundo formulario. Formulario de contexto. Instrucciones. Sí, instrucciones es la información general de cada... Sí, o sea, de cada sesión, por decirlo así. Los formularios deben componerse de 10 a 20 preguntas que recojan todo el contexto de las preguntas que busca responder cada sección. Nunca te conformes con poca información. Y si te quedas con dudas, crea otro formulario que te permita cerrar el contexto. Las preguntas deben estar orientadas a que la persona responda con las siguientes opciones: sí, no, no sé, entre paréntesis. En caso de los no sé,
Plantea la pregunta de otra manera o busca otra que te permita obtener la información que esta pregunta busca obtener. Cierro el paréntesis. O crea preguntas que puedan ser respondidas con 3 a 5 opciones de respuesta, para que la persona también se identifique directamente con la situación y se le sea más fácil responder. Ahora, contextualización de la persona, del cliente en lo personal. ¿Quién es? ¿Quién lo mueve? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué talentos tiene, tanto conscientes como inconscientes? O sea, esa es la información que yo busco obtener, no son directamente las preguntas que yo les voy a hacer, tanto conscientes como inconscientes. ¿Cómo piensa? ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Qué se le hace más fácil que le entreguen, cómo se le hace más fácil que le entreguen la información? ¿Qué problemas busca resolver? ¿Qué miedos y deseos tiene? Lo otro, contextualización de la idea. ¿A quién se dirige? ¿Qué parte muestra de él? ¿Qué problema está solucionando y cómo? ¿Cuánto tiempo de energía le está tomando en comparación con los resultados que está obteniendo? ¿Cómo está atrayendo interesados? ¿Qué problemas se le están presentando actualmente y cuáles continúa arrastrando de hace mucho tiempo? ¿Qué resultados está obteniendo? ¿Qué resultados busca obtener? Plasmados en metas concretas. ¿Qué soluciones ha tomado y no le han funcionado y cuál piensa que es la razón? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Para qué? ¿Y por qué? A esta parte le quiero agregar, quiero como que profundizar un poco más en a quién se dirige. Y quiero darle una sección específica, o sea, más allá de la contextualización de la persona y de la contextualización de la idea que él quiere construir, quiero como que también hacer un formulario de a qué tipo de persona se quiere dirigir con esa idea. Porque a ver, ahora tú puedes crear una academia de canto, pero no es lo mismo crear una academia de canto para constructores que les gusta cantar mientras que están, por ejemplo, construyendo, y tú los quieres enseñar a crear ritmos con los instrumentos que tienen. Esto es una idea. Que una academia de canto para niños con inseguridades o para niños con traumas de abandono familiar que buscan convertir sus emociones en una manera de, como si, una manera de convertirlo en arte. ¿Ves? No es lo mismo una idea que a qué tipo de persona te vas a dirigir, qué problema le vas a solucionar a la persona. Y bueno, lo tengo que agregar ahí, que eso fue algo que apunté hoy en el blog de notas para hacer el cambio ahí. Pero bueno, les estoy leyendo por arriba de eso. Protocolo de no dependencia. Yo creo que esto es algo muy importante que casi ningún creador de contenido, casi ninguna persona que vende algo crea esto. O sea, crea literalmente una parte del producto para que tú te independices del producto. Porque todos buscamos, no, porque si lo más importante es el lifetime value, que la persona tenga tiempo dentro de tu negocio y te compre varias veces. Es verdad. Es verdad. Pero el hecho de que siempre recurra al mismo problema y de que cada vez que recurra a ese problema necesite de tu solución y que tú tengas que gastar tu tiempo en eso, eso te desgasta tanto a él como a ti. Por eso, protocolo de no dependencia. ¿Para qué es esto? Para que tú, dentro de tus herramientas como cliente, tengas tu propio chatbot ya orientado con ciertas instrucciones de cómo debe pensar, a qué se debe orientar, a qué, o sea, con todo un algoritmo entrenado no, con todo un algoritmo definido. Y déjenme explicar, porque lo otro lo van a entender un poco más con el contexto. Esta sesión busca entregarle la información necesaria al cliente para que le inserte sus herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT Cloud o Perplexity, que son los que tienen opción de memoria, para la creación de agentes personalizados. Y pueda manejar la información de manera personalizada, basada en información única y exclusiva de su idea. Yo pongo de su negocio, pero en general son ideas. Porque tú puedes ser también una persona creativa, que no es que quieras convertir tu idea en un negocio, pero quieres simplemente crear una idea.
llevar una idea a la realidad. Se le orienta a la creación de varios documentos donde se le especifica primero el prompt raíz para la creación para el funcionamiento del asistente, una estructura de directorio con los archivos y su contexto. Estos archivos evidentemente son para que el chatbot tome como guía. Oye, mira, este archivo hace referencia a los patrones de razonamiento. O sea, debo pensar de esta manera en el momento de analizar las cosas. Este archivo hace referencia a la memoria. O sea, con la información que debo contar para responder las cosas. Por ejemplo. Y se le entrega qué información específica debe tener en cada documento, basado en los formularios arriba. El prompt debe tener plasmados los documentos y para qué utiliza la información de esto. O sea, como mismo dijo ahorita, dentro del mismo prompt debe venir, este documento lo utilizo para extraer tal información o para utilizarlo para esto. Toda esta información necesaria viene de la información plasmada en la sección anterior. Ahora, documentos a crear. Base de conocimiento mía. O sea, la base de conocimiento mía como creador de contenido, como vendedor del producto que le estoy vendiendo. Segundo, personalización tuya. Información personal del usuario. O sea, personalización tuya, entre paréntesis, información personal del usuario. Y tercero, avatar. Información específica de la persona a la que se dirige. Estaba pensando quitar la parte de base de conocimiento mía. ¿Por qué? Porque, en primera, por el hecho de que si la persona quiere recurrir a mí, que recurra a mí. Literal. Que recurra a mí. Y que más bien vea eso como una herramienta para intercambiar entre sus valores y lo que conoce del cliente. ¿Ves? O sea, que como hay información personal tanto de la como del cliente, como de los clientes de él o del avatar al que se quiere dirigir, es como que, a ver, si yo voy a crear una idea antes de expresársela al Iván, en este caso a mí, la paso por este filtro y creo un reporte. ¿Ves? Creo un reporte ya con las preguntas que el Iván ya necesita respondidas en el momento de, por ejemplo, va a hacer un servicio conmigo. Que de hecho, en el final del prompt se especifica esto. Después de todos los pasos, hay una invitación, un call to action a un servicio conmigo. Que en esto, evidentemente yo no te voy a leer la información desorganizada. No, debe haber un reporte con ciertas preguntas a responder, que estas preguntas deben ser respondidas primero por esto, por esta herramienta de inteligencia artificial, teniendo en cuenta las especificaciones de tu proyecto y el avatar. ¿Qué es lo que le gusta al avatar? ¿Qué no sé qué? Dependiendo de la idea que vayas a hacer y de las preguntas que, bueno, yo determine que tengan que ser respondidas para yo tener claridad en el momento de empezar un proyecto contigo. Preguntas que todavía no tengo bien fundamentadas y ya me vendrán yendo a la cabeza. Ahora, 3. Ya dijimos que 2 era el protocolo de iniciación. No, el 1 es el perfil, 2 es el protocolo de iniciación y 3 el protocolo de fundamentación. Análisis de situación actual. Intrusiones. En esta sesión se recogen tanto fotos como enlaces, como textos que den contexto de qué estás haciendo, dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Luego de recogida esta información se basan por laboratorios de análisis, en donde se recoge tanto información cuantitativa como cualitativa para la búsqueda de patrones de éxito y fracaso. Una vez obtenido contexto en su totalidad, se vuelve a mirar con ojo crítico y se va a definir en qué aspectos debe mejorar, alineado con la información personal y la profesional mía. ¿Ves? Estos laboratorios de análisis ya estarán definidos y funcionarán como una manera de validar y ser cada vez más precisos con qué datos tener en cuenta en el momento de ponerse a planificar una estrategia para conseguir los mayores resultados posibles. De todas maneras, se hacen formularios para confirmar o completar el texto recogido. Esto con el mismo formato establecido arriba.
Quiero especificar también una cosa. Todo esto también es reinspirado de Juan Carrizo. De hecho, ahora mismo me estaba viendo un video de él. Para los... No sé si ahí lo logran ver. Me estaba viendo un video de él. Ahí tienen el SOP. Y la carpeta que tengo aquí en el laptop. Uy, ¿dónde está? Juanca. Varios videos de él. Mira, para hablarle un poco también de mis referentes. Aquí tengo, mira, convierte más los videos de Big Mac o inteligencia artificial. Ahora porque se demora. Y este era el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo usan? ¿Cómo crean? ¿Uy? Ahora no la veo. Bueno, ahora no veo la que ella está utilizando. Pablo André, bastante bueno. Daniel Darling, no sé si lo logran ver ahí. Uy, déjame ahí alinear un poquitico. Creo que no logran ver. Sí, miran un poco a la derecha. Uy. Ah, Daniel Darling, buenísimo. Ari Prudente, Jaime Higuera, Claudio Conde, Alejo Muñoz, Leo Caps, Emilio Villanuevas, Javi Rodríguez, Tan Fulnes, Diego Dreyfus, Huanca y no puede faltar el Agus por la casa. Agus Nieves por ahí. Que sepan que la mayoría de las ideas que se me van a ocurrir van a venir de ahí. De videos que voy a ver de ellos, ideas que me van a venir evidentemente de ellos, inspiración que voy a tomar de algunos métodos, algunas ideas que ellos hagan. Evidentemente también voy a tener métodos personales, ¿ves? Pero lo lindo de todo artista es robar ideas. Que no es robar, porque de una manera u otra uno las personaliza a su sentir, a su transmitir personal. Después, respuesta a situación actual. Sí. Respuesta a situación actual. Instrucciones. En esta sección, tomando la información del análisis hecho antes, ofrece calidad que, bueno, de qué está bien y por qué. Muy importante. Aquí especifica avatar, mensaje, procesos, estructuras, comunicación visual, escrita y sonora y lo que subcomunica. ¿Qué está mal y por qué? Los mismos puntos. ¿Qué te hace diferente en el mercado y por qué? Visión, misión, sistemas, entorno, comunicación visual, escrita y sonora. Todo eso lo especifico. ¿Qué dice esto de ti? ¿Qué no dice? O sea, ¿qué dice esto de ti? Coma. ¿Qué no dice? O sea, ¿qué me estoy guardando y no estoy mostrando? Que eso es muy importante. D. ¿Cómo eres? ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan conectado espiritualmente estás? ¿Cuánto dominas la tarea? Y creencias limitantes que tienes. Las respuestas A serán mostradas mediante diagramas. De hecho, esta parte también debe especificar qué dice esto de mi avatar. Que no dice, o sea, que se está guardando y no está mostrando. O sea, técnicamente las mismas preguntas de cómo es, de cómo hace las cosas, de cómo piensa, de cómo se siente, de qué tan conectado espiritualmente está, de cuánto domina la tarea. O sea, si yo te estoy hablando sobre un tema en específico y tú conectas con él, es porque estás en un nivel de conciencia en específico, un nivel de dominio de ese, sí, o sea, de esa parte de la vida en el que tienes un nivel de conciencia bajo y creencias limitantes que tienes. Las respuestas dadas serán mostradas mediante diagramas
O sea, yo ahí especifico qué, qué numeración, qué datos específicos son representados mediante diagramas, representaciones visuales y listas. Para mostrarme esta respuesta presenta también los no antes de los síes. Ejemplo, empecemos porque no eres egoísta. Eres una persona que vive al servicio de los demás. O sea, antes de decirme cómo piensa, que especifique también el cómo no piensa. Que eso también es buena información a tener en cuenta. Y ya lo otro, protocolo de equilibrio. Protocolo de equilibrio es como que si tú no tienes nada fundamentado o tienes las cosas mal fundamentadas, vamos a equilibrarlas, vamos a fundamentarlas bien para partir de ese fundamento es que vamos a dedicarnos a crecer. Protocolo de equilibrio, contexto. ¿Qué dice la información de la sección pasada acerca del nivel de conciencia en el que estás en los diferentes aspectos de tu vida? Primero, mapeo mental de creencias, para ubicar al usuario en el estado en el que se encuentra en su vida y demostrarle gráficamente que hay una posibilidad más allá de la emoción con la que está asumiendo el problema. Espacio de diálogo por aspecto. Formularios simples para abrir conversación con el usuario, con preguntas que mediante la reflexión va subiéndole el nivel de conciencia y cada creencia es tratada por individual. 3. Muestreo del desarrollo del nivel de conciencia del usuario a partir de las respuestas brindadas por él mismo. O sea, es como que un texto de cierre en el que tipo como que diga ya dicho todo esto, por ti mismo nos hemos dado cuenta de que esto es así, que esto es asado, que esto es asado, que esto es asado, que esto es asado. Y es como que un reafirmador de lo que tú mismo fuiste sacando conclusión en todos esos diálogos individuales. Porque hay veces que, por ejemplo, vas a analizar la tercera creencia y te olvidaste de lo que pusiste en la primera. Y ese documento sirve como que un reafirmador de todo. Y además de que, como están todos plasmados en un mismo sitio, ayudan también para, mediante la lógica, yo me entiendo. Cuarto, llamada a la acción, que esta es la parte ya de qué tiene que hacer la persona, independientemente de las creencias, en el espacio real. ¿Qué pasa? No, ¿qué cambiar en el plano real ya? ¿En qué enfocarse a partir de ahora para maximizar resultados? Muy, muy importante el enfoque. Ya subiste tu nivel de conciencia, ya... ¿Qué cambiar en el plano real ya? O sea, ¿qué cambio? Hacer ya, por ejemplo, crear una cuenta en YouTube, si quieres hacer una idea que tiene que ver con creación de contenido, crear una cuenta en YouTube. Ponerle un nombre de prueba, basado también en información que ve cómo funciona. Instalar tal automatización que también te voy a ayudar. Todas esas cosas yo te ofrezco esos manuales. ¿Y en qué enfocarse a partir de ahora para maximizar resultados una vez creado ya todo eso? ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué no? ¿En qué ponerle foco? Literal. ¿En qué guardar tu fe de que mirando eso y concentrándote lentamente en eso, todo va a salir bien? Y 5. Acompañamiento. Manual paso a paso personalizado, alineado con las herramientas citadas en el formulario inicial. Entrega automatizaciones, prompt y documentos necesarios que le puedan servir al chatbot del usuario para tener más contexto del problema personal de él. Plantillas y estructuras. Definir qué patrones de éxito y de fracaso hay, las variables a tener en cuenta y cómo utilizarlas. Y referencias. Información concreta de trabajo ya realizado, pero en base a este trabajar mejor. O sea, si por ejemplo ya la persona ha hecho algún texto de bienvenida, ha hecho algún BCL, ha hecho no sé, ha hecho una estructura de algo, ha conversado sobre cierto tema de cierta manera, nosotros analizamos los patrones de éxito, vemos que está bien y tomamos eso como referencia. ¿Ves?
para, siguiendo ese patrón, tener conversaciones así también igual. Ya. Protocolo de cierre, que ya ese es el último. Contexto. Aquí se acaba todo. Ya he citado los problemas, las soluciones, los métodos y algunos sistemas. Aquí es donde para cerrar se presenta lo siguiente. Data nueva del usuario. Para que él, mediante un cuadro de texto que representa información nueva que el usuario mostró en el chat a lo largo de la conversación y data basada en análisis míos de esta información, para que él lo agregue al documento, personalización tuya, que es lo que hablamos arriba, y tenga un servicio más personalizado en su extensión del chat. Continuación al servicio personalizado. Citando todos los problemas y oportunidades de delegación y llamando a la acción para crear conmigo los SOP personalizados basados en sus problemas y aspiraciones específicos, mientras que la solución se encuentre dentro de mis áreas de conocimiento. Muestra la oferta de la siguiente manera. Primero, trabajo do for you, o sea, lo que yo hago por ti netamente, para crear SOPs orientados a sus resultados ideales. Vale el 30 al 50% en base a los resultados orientados a generar, dependiendo del grado de complejidad que manejen en sus SOPs y teniendo en cuenta el nivel de facturación de la persona. El nivel de complejidad se maneja también por la calidad de información que la persona me presenta. Exactamente. Que esa parte también la controlo yo. Si yo quiero que el nivel de complejidad baje con respecto a un resultado, o sea, si la persona, por ejemplo, me dice, no, yo quiero facturar $1.000.000, yo no sé cómo llegar a ese $1.000.000, no sé qué preguntas específicas hacerte para tener toda la claridad para llegar a facturar $1.000.000. Yo sé hacerte preguntas en base a un resultado al que yo sé llegar. ¿Qué pasa? Que en el momento de hacerte esas preguntas, evidentemente van a existir huecos, lagunas de conocimiento, que voy a tener que llenar, testeos constantes de alta complejidad. Y es como que ¡paf! Evidentemente ese tipo de ejercicio, ese tipo de servicios me va a hacer falta. Ese tipo de servicios de alta complejidad me va a hacer falta para cada cierto tiempo como que evolucionar. ¿Ves? Yo voy a tener periodos en donde voy a concentrar mi negocio en maximizar los resultados en la baja complejidad. ¿Ves? O sea, brindar un servicio lo más eficaz posible, pero que me cueste, que sea poco complejo para mí. Pero también cada cierto tiempo voy a enfrentarme a, me voy a olvidar de tener gran masa de clientes y me voy a enfocar en el resultado que yo le estoy dando a todos estos clientes en un mes, aunque no me lleve tanto trabajo, aunque no me lleve tanta complejidad, me voy a concentrar en dárselos a una sola persona. ¿Ves? Si yo fui capaz de generar en estos clientes, en un mes, en 10 clientes en un mes, 10 millones, me voy a concentrar en una persona en generarle esa misma cantidad. Ese mismo foco que yo le invertí a ellos, me voy a concentrar en un mes en esa persona para generarle ese resultado. ¿Y qué pasa? De que va a haber una evolución ahí. Porque probablemente no llegue a los 10 millones, pero ya no me quede solamente en saber generar una cierta cantidad. Ya voy a, por presión, por obligación propia, saber cómo llegar a un resultado superior al que estoy logrando ahora. Lo que me va a permitir que sea menos complejo, nuevamente, entregar un servicio que genere más resultados. Y si genera más resultados, más puedo cobrar por él. Entonces, lo que está diciendo. Ya, ahí cito un ejemplo. 2. Trabajo do with you. Creo que es así. Junto con el creador. Para el mismo resultado. Pero vale del 10 al 25% del resultado que se quiera alcanzar. 3. Trabajo do yourself. Donde el creador, a partir de información que yo le doy, él solito monta todo. Esto se puede dar hasta gratuito. Eso, para mi personalidad. Todos esos SOP de cierta manera son genéricos.
A ver, que son genéricos, pero de igual manera yo los estudio bien, yo los pulo. Me pongo a pulirlos ahí de que tienes que seguir tales patrones, tienes que evitar tales patrones negativos. Que en el momento de tú aplicarlo, igual te puede resultar de manera exitosa, pero no está totalmente orientado a tu nivel de detalle. ¿Ves? Solo hablándome por chat y pidiéndomelo, pero alerta, será información genérica. Esto hazlo de manera inusual, en el tono que yo como persona lo haría. Como que tipo el llamado a la acción, a la oferta y todo eso. Que lo haga de manera inusual en el tono de como yo como persona lo haría. Y esto es algo muy importante. Oportunidades de mejora del chatbot. Esta es la parte crítica del chatbot. Acerca de en qué se puede mejorar, qué respuesta pudo dar mejor, en qué tiene lagunas de conocimiento. Y todo esto basado en los problemas individuales de cada persona que lo utiliza. Todo esto resumido en texto, en donde directamente se le dice al usuario que me lo envíe personalmente. O sea, cada persona que va y utiliza y le expresa una idea a este SOP, a este creador de SOP, de cierta manera, lo que hace es... sí, lo que hace es de cierta manera como que brindar la parte crítica en esas... O sea, es más bien el chatbot analizando con respecto a tu personalidad, probablemente en qué notó inconformidad en ti o en qué sintió que le pudiste haber brindado una mejor respuesta y no lo hiciste. O sea, el chatbot asume totalmente la responsabilidad de, por ejemplo, si tú en una pregunta te expresas más que en otra pregunta, él dice, ¿por qué en esta pregunta se expresó más que en esta pregunta? ¿Será que en esta pregunta no estoy tocando un punto en específico que hace que esa curiosidad, esa necesidad de responder y expresarse se despierte? Ese punto crítico es lo que el chatbot analiza y le pide al usuario que lo mande. ¿Ves? Que evidentemente va orientado en que todas esas oportunidades de mejora que ustedes me vayan mandando, yo las voy incorporando al mismo chatbot. O sea, esas mismas ideas las voy haciendo parte de ese mismo chatbot para que brinde resultados de mayor calidad. ¿Ves? Y ya, cada fase que está organizada en números son mostradas como diálogos individuales. O sea que primero va una y después se le presenta la otra. Pero que en la mayoría de los casos una depende de los datos de la anterior. Bueno, ya le leí en su totalidad el SOP, creador de SOP. Para mí la idea más hija de su madre que he creado hasta ahora. 43 minutos hablando, parece increíble esto. Y bueno, decirles que ya en otro video les compartiré otras cositas. Los quiero mucho y chao.